Mateo capítulo 21. Vamos a ver un episodio de la vida de Jesús, su forma de contestar, su forma de reaccionar frente a personas que intentan pillarle en alguna trampa. Y de verdad que Él es nuestro mejor ejemplo para seguir. Mateo 21, y es un poco la continuación de lo que compartió Rosa. La diferencia, si le meto un título a lo de esta tarde, es la diferencia entre oír y hacer. Mateo 21, a partir del verso 23. Leeremos del 23 al 32. Cuando vino al templo, Jesús, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús y dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Hasta aquí la lectura de su palabra. Entonces, aquí estaba Jesús enseñando, y mientras él enseñaba, vinieron los principales sacerdotes, vinieron los ancianos, personas que tenían una cierta autoridad, personas que el pueblo mismo reconocía en ellos una autoridad, y desde luego educación poca. Tenían muy poca educación, porque Jesús, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba enseñando al pueblo. Y ellos vienen y le interrumpen. Es como si ahora estoy aquí y uno se levanta y dice: tú, ¿qué dices? ¿Qué estás contando? ¿Qué milongas estás contando? Pues es lo que estaba pasando aquí. Los sacerdotes, los ancianos, enseñaban a personas exclusivas, a personas elegidas, selectas, para poder ellos seguir los pasos de ellos. Pero Jesús, ¿a quién enseñaba? A todo el mundo. Él estaba en las plazas, en el templo, y todas sus enseñanzas no tenían exclusividad, sino que era abierto exactamente para todo el mundo. Y ellos vienen y le dicen 2 preguntas. ¿Con qué autoridad hace estas cosas? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas ha hecho Jesús? Pues si leemos un poco el capítulo entero, empieza el capítulo 21 con que Jesús entra con una entrada triunfal a Jerusalén, y ellos han visto la bienvenida que ha recibido, todo el mundo ahí con las hojas de las palmeras, ¿no? Hosana, Hosana al hijo de David. Y claro, tiene que ser alguien importante para que te reciban así en una ciudad, y ellos dicen: ¿con qué autoridad? Y cuando entró en Jerusalén, ¿qué es lo que hizo? Fue al templo, y en el templo había cambistas, había personas que hacían ahí un cambio, un negocio bastante malo,
Y Jesús se enfadó, se enojó, cogió ahí unas cuerdas, hizo una especie de látigo, volcó las mesas de los cambistas y les gritó: vosotros sois unos ladrones, porque mi casa es llamada casa de oración y vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Y en ese contexto vienen y le hacen esa pregunta: ¿con qué autoridad? Claro, esos cambistas, para estar ahí en el templo, habían recibido el permiso de estos que vinieron a hacerle la pregunta, de los sacerdotes, de los ancianos, porque era un negocio. Y Jesús va y les estropea el negocio. Viene una persona con una cabra: vengo a ofrecer esta cabra para el Señor. Y allí los negociantes dicen: tú vienes de lejos, ¿no? Esta cabra ya está un poco estropeadilla con el viaje, tú no puedes ofrecerle eso. Entonces, ¿qué hago? Te la compro. ¿Cuánto me das? ¿500? No, te doy 200. Toma 200. Y él con 200 dice: bueno, y pues ahora te compro yo una cabra. Vale, serán 500. ¿500? Sí, mira, esta está pura, sin mancha, está descansada, te la puedes llevar. Y eso le revolcó a Jesús. Esto es una cueva de ladrones, no podéis acercaros así. Sois un impedimento para que el pueblo realmente pueda acercarse a Dios. Y poco más tarde, pues se acerca a una higuera, va a mirar si tiene fruto y no tiene fruto. La higuera era estéril, muy guapa por fuera, muy bonita de apariencia, ¿verdad? Así eran un poco los sacerdotes, ¿no? Eran así muy limpios y muy curiosos por fuera, y por eso Jesús les llamó que eran unos sepulcros blanqueados, que por dentro estaban corrompidos. Entonces Jesús maldijo la higuera. Y al día siguiente los discípulos vieron la higuera y ya, pues ya no es que no daba fruto, es que ya estaba seca. Y en ese contexto, pues los publicanos, los fariseos, se acercan a Jesús y lo ven ahí enseñando al pueblo, abiertamente. Entonces ellos ya no podían más. Dice: este nos va a estropear todo, nos va a estropear nuestra creencia, nuestra tradición, nuestra religión, nuestro negocio, y le interrumpen cuando él enseñaba al público. Dice: vamos a ver, pero tú ¿con qué autoridad? ¿Con qué autoridad haces todo esto? ¿Y quién te dio esta autoridad? Cuando le dicen ¿quién te dio esta autoridad? Es que, porque para ellos, para los sumos sacerdotes, los ancianos, la autoridad solo la tenían ellos. Según ellos, Dios no podía llamar a alguien fuera de ellos. Solo ellos podían decir quién tenía autoridad de parte de Dios. Y ellos no reconocían en Jesús quién era. Entonces, claro, había otros episodios donde a Jesús le dijeron: por Belcebú, tú echas fuera a los demonios. Y no querían reconocer en él el Mesías. Entonces le plantean esa pregunta: ¿quién te dio esa autoridad? Y Jesús, muchas veces, ya les había respondido, ya les había explicado anteriormente que él hacía las obras que el Padre le mandaba hacer. Que lo que él veía del Padre, eso mismo él lo hacía. Entonces Jesús en este contexto dice: ¿y para qué les voy a contestar? Si ya se lo he respondido, ya se lo he dicho muchas veces. Así que Jesús pues responde con otra pregunta. Pues mira, yo también os voy a hacer otra pregunta. Si vosotros me contestáis, pues entonces os diré con qué autoridad yo hago estas cosas. Vamos a ver. El bautismo de Juan, ¿era de los hombres o era de Dios? ¿O era del cielo? Y claro, una pregunta impresionante, porque ellos tuvieron que concertarse entre ellos, los fariseos, los ancianos. Bueno, a ver, ¿qué le vamos a contestar? Aquí hay trampa, cuidado, que aquí hay trampa. Y Jesús seguía ahí esperando y llegaron a esa conclusión. Si le decimos que es del cielo, pues ahí nos pilla, porque va a decir: entonces, ¿por qué no le habéis creído a Juan? Si habéis reconocido, o sea, si reconocen que Juan el Bautista era enviado del cielo, quería decir que ellos mismos se culpabilizarían a ellos mismos, porque en su momento también fueron a por Juan, a discutir con él, porque ellos no lo habían nombrado como autoridad espiritual. Entonces, no vamos a decir que es del cielo. Y si decimos que es de los hombres, tampoco. Ya tú que a Juan ya lo han matado. Y todo el pueblo
lo reconocía como un profeta de Dios. El pueblo sí que lo reconocía. Entonces, si decimos de los hombres, todo el pueblo se nos va a venir encima y nos van a apedrear. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta más cómoda? No sabemos. Cuando uno dice no sé, es porque no te quieres mojar. En el fondo sabes. Dice, ¿y esto? No sé. Es la forma más sencilla de lavarte las manos y uno evadir su responsabilidad, lo que tiene que hacer, lo que tiene que enfrentar. Es lo más fácil. Entonces, al responder esto, Jesús les dice, pues yo tampoco os voy a decir con qué autoridad yo hago estas cosas. Pero no es que Jesús les dijera eso, yo tampoco os voy a responder porque no me habéis contestado. Él no se rebaja al nivel de ellos, sino que ya que ellos no tenían la disposición de reconocerlo como Mesías, pues él tampoco quería perder su tiempo para volver a explicarles lo que ya les estuvo explicando durante todo su ministerio. Porque si ellos hubieran reconocido y hubieran dicho, sí, Juan tenía el llamado del cielo, pues entonces, si lo hubieran admitido, pues Jesús también se hubiera dado a revelar, se hubiera dado a conocer a ellos. Dice, están listos, están preparados entonces para reconocer al Mesías. Pero no lo estaban porque no querían, no porque no conocieran. Ellos tenían todo el conocimiento, pero no querían obedecer a Dios, no querían seguir los mandamientos de Dios, porque no les convenía el bolsillo, porque lo que querían era fama, reputación para ellos. Y entonces vemos que cuando Jesús les dice, pues yo tampoco os voy a dar esa respuesta, de todos modos va y les cuenta una parábola. Y al contarles la parábola, realmente les está respondiendo a la pregunta. Porque todo aquel que se acerca a Jesús, sea con una buena intención o con una mala intención, a él le da igual. Él quiere dar a todo el mundo la misma posibilidad. Quiere darle incluso a ellos la oportunidad de reconocer en Jesús quién era Él. Entonces le cuenta esta parábola de los dos hijos. Entonces esta parábola está dentro de este contexto. Y les dice, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Respondiendo él dijo, sí señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Ellos respondieron al primero. O sea, tenían conocimiento. Reconocieron que en el arrepentimiento hay un cambio. O sea, la teoría la conocían. Y este segundo hijo respondió, sí señor, empiezo por el segundo. Sí señor, yo voy. Pero al final no fue. ¿Y cuántas veces Dios llama a las personas a trabajar en su viña? Y hay pues esta impulsividad, no sé, ¿se conoce la palabra? Impulsividad. Pues hace que uno se emociona, se hacen llamados y uno se adelanta y dice, sí señor, yo voy, señor, yo haré por ti, wow. Iré hasta África si hace falta, por ti haré lo que haga falta. Y luego dicen, bueno, necesitamos personas ahí para cargar la furgona. No hay nadie. Sí señor, yo voy. Esta era la reacción de estos fariseos y de estos ancianos, que dijeron sí, mentalmente, intelectualmente, pero no hicieron la voluntad de Dios. No los siguieron, no siguieron sus mandamientos. Y estos fariseos, Jesús los describe ahí en el capítulo 23 y habla de ellos así. Dice así, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo. O sea, la teoría la conocían y hacerlo, pero no hagáis conforme a sus obras,
porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. ¿Conocéis a gente así, que hacen cosas para que se les vea? Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Las filacterias, pues, eran unas cajicas, te ponían aquí en la frente y había textos bíblicos y era un símbolo como decir, la palabra me está entrando en la cabeza, me está penetrando en mi ser. Entonces, cuando ensanchan sus filacterias, había una especie de concurso ahí entre los ancianos y los fariseos. Quien llevara la caja más grande, que cubra ahí toda la frente, era el que más textos contenía. Cosas que ni Dios había mandado hacer. Pero ellos lo añadieron. Y las salutaciones en las plazas, las primeras sillas, los primeros asientos, las cenas, las salutaciones, que los hombres les llamen maestro, maestro. Y las salutaciones incluso eran para que la gente los vea. Porque las salutaciones, pues, no es como cuando nos saludamos, ¿qué tal? Y cada uno sigue su marcha. Sino que, hola, ¿qué tal? Se dan 4 besos ahí, ¿cómo te va? ¿Cómo tal? ¿Qué tal? Se vuelven a dar 2 besos, siguen un protocolo, el saludo puede durar 15, 20 minutos. Y eso para que la gente los vea. Y Jesús compara a los ancianos, a los fariseos, a este segundo hijo, que dijo, sí, sí, pero no hizo lo que tenía que hacer. Y compara, como termina esta parábola, de que las rameras, los publicanos, ellos se les estaban adelantando en el reino, porque representan a ese primer hijo que dijo, no, pero luego arrepentido fue. Los publicanos, pues, menudo ejemplo ha cogido Jesús, ¿no? Los publicanos eran unas personas muy mal vistas en la época de Jesús. Eran judíos, pero cobraban impuestos. No sé, a lo mejor tú ves a la gente que va a Hacienda, tú miras los rostros de todos los que tienen que ir a pagar. Normalmente no sonríen mucho. Están todos ahí estresados, con sus sobres, con su carpeta, a ver si me rebajan. Pero no es el Corte Inglés, no te rebajan nada. Lo que tienes que pagar, lo tienes que pagar. Y los publicanos pues eran mal vistos por esta razón, porque cobraban para los romanos. ¿Qué otra razón tenían? Robaban al pueblo. Sí, los romanos dicen que tú debes 200 dracmas, y en realidad eran 150, pero 50 para el bolsillo. Y ya está. Y tenía que pagarle eso, lo que le decía, porque si no él hacía, soldado, este no quiere pagar, y se lo llevaban. Tenemos el ejemplo de Zaqueo, que no era muy alto. Era un pequeñajo ahí, que fue capaz de subirse a un árbol para ver a Jesús, y él devolvió 4 veces más de lo que él había robado a la gente. Se había hecho rico a costa de la gente. Los publicanos pues tampoco eran bien vistos porque como también tenían mucho trato con los gentiles, pues para los judíos eran como si fuera un gentil. Tiene mucho contacto con gente no judía, este no buena gente. Jesús da como ejemplo las rameras también. Ya la mujer socialmente en la época de Jesús pues no es que estuviera bien vista, no era muy bien tratada, no tenía el respeto de un hombre, pero encima una ramera pues entonces ya lo peor. Pero es algo impresionante que Jesús toma este ejemplo. La ramera, los publicanos, para vergüenza de los sacerdotes, para vergüenza de los ancianos. Ellos se os están adelantando en el reino. Ellos sí. Vosotros vais detrás. Ellos entrarán. Vosotros no. Vosotros sabéis mucho, mucha teoría, pero no hacéis. ¿Cuál ha sido la diferencia entre los 2 hijos? El padre se dirigió a los 2 personalmente. No envió a ningún mayordomo, oye, dile a mi hijo que tal y que cual. Él fue personalmente. Y los 2 sabían que eran hijos,
sabían que eran tratados como hijos. No es como la parábola del hijo pródigo, donde los hijos tenían una noción un poco equivocada del padre. El hijo pródigo, cuando se había marchado, cuando volvió en sí, cuando daba de comer a los cerdos, dijo, iré a la casa de mi padre y que me trate como a uno de sus criados. El otro hijo, que había hecho todo lo que tenía que hacer, pero no tenía una relación de padre e hijo, porque se quejaba. Padre, yo por ti lo hice todo, y tú nunca me has ofrecido ningún cabrito para festejar ni con mis amigos. Y el padre le dice, pero si todo lo mío es tuyo, hijo. Entonces había ahí un punto donde los hijos no supieron percibir quién era el padre. Pero estos dos hijos, de los que estamos hablando, sí sabían y sí tenían esa relación con el padre. Porque cada uno pudo responder con libertad, espontáneamente. El primero, sí, sí. Y luego, nada. Y el otro hijo, no. Y los compara, en ese sentido, pues el que dice no, los compara a este grupo, de los publicanos y de las rameras. Los que creen que no son dignos, los que creen que no se merecen el toque de Dios, los que creen que son demasiados pecadores como para que la gracia de Dios les pueda alcanzar. Y esa es la primera reacción, wow, no creo que Dios me pueda perdonar. No creo, porque reconocen cuál es su condición. Pero el llamado que hay en su corazón es tan fuerte que ellos no pueden resistirse y van, y hacen, y van a la viña. Y esa es toda la diferencia que hay entre esos dos hijos. El que dice una cosa y no la hace, y el que dice que no, pero la hace. Entonces, cuando concluye esta parábola, la parábola de los dos hijos, Jesús le dice, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia. Ahora les está contestando a esa pregunta que él mismo les había hecho a los sacerdotes y a los ancianos. Si lo de Juan era del cielo o era de los hombres. Pues aquí lo que les está diciendo Jesús es que él confirma y aprueba el ministerio de Juan el Bautista. Que el ministerio de Juan era reconocido por Dios. Que no había sido mandado por ningún hombre, aunque no haya sido mandado por ellos, pero sí directamente por Dios. Porque ellos no podían ser el filtro de Dios para poder reconocer un ministerio. Ellos no podían ser un filtro de Dios para reconocer quién valía y quién no valía para servir a Dios. Porque ellos estaban corrompidos por dentro. Entonces, por eso, las personas que normalmente tenían que ser los portavoces de Dios, no lo eran. Y por eso Dios, pues, tuvo que llamar personalmente a otras personas aparte de ellos. No le creísteis a Juan, así como no me estáis creyendo a mí. Eso es lo que les está diciendo Jesús. De la misma forma que habéis ido hacia él preguntando, pero para no cambiar, lo estáis haciendo ahora. No le creísteis. Pero hay un grupo de publicanos, de rameras, que sí creyeron. ¿Y cuál era el mensaje de Juan? Arrepentíos. Era el mensaje del arrepentimiento. Era el mensaje del arrepentimiento y sin teorías. ¿Tú te has arrepentido? Pues mira, si te dice de ir contigo 1 milla, ves 2. Si te han robado algo, pues no se lo pidas. Si te pide un préstamo, no se lo reclames. Porque por sus frutos lo conoceréis. Es decir, humanamente uno necesita ver que realmente hubo un sí verdadero, no un sí, sí, y luego no, no. ¿Cuántos hay que dicen, yo soy cristiano, pero ningún fruto? Ningún fruto. No, podemos engañar a los demás. Los sacerdotes engañaban a los demás, pero ellos no paraban de compararse con los otros. Se atrevían a acercarse a Dios. Dios mío, mira tú qué diezmo, mira tú qué ayuno. Y había ahí un publicano de rodillas orando, golpeándose el pecho, no se atrevía ni a levantar la mirada al cielo, y él se comparaba encima con el publicano, mira a Dios. Y dice la Escritura que hablaba consigo mismo, así que su oración no iba más lejos que este techo. Menos mal, Dios mío, que no soy ni como este.
y muestra un desconocimiento total de quién es Dios. La gracia es impresionante porque alcanza a las personas que socialmente no son aceptadas, porque lo más vil escogió Dios, lo peorcito. Si estamos aquí es por su gracia y nosotros somos parte de lo peor que hay en el mundo. Pero así es Dios, porque Él quiere avergonzar la sabiduría del mundo con su sabiduría. Él ha decidido alcanzarnos a través de la luz. Si tú no eres cristiano, en esta tarde tienes esa oportunidad de responder a su llamado. Si tú estás convencido que el día de mañana, cuando te enfrentes a Dios, cuando lo veas cara a cara, no estás preparado para este momento, estás a tiempo. El Señor de la viña le dijo a sus hijos de ir a trabajar, ¿cuándo? Hoy. Hoy es el día de la gracia, hoy es el día de la salvación. No, mañana me lo pensaré, quizá algún día. El mañana no nos pertenece, el mañana no es nuestro. Y no es repitiendo una oración de fe que vas a ser salvo, también te lo adelanto, porque eso no es bíblico. Venga, repite conmigo la oración. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. No. Pero si vas a la viña, demostrarás que sí, esa oración ha sido efectiva. Y si eres de aquellos que dicen, no me lo merezco, es que yo no, he pecado demasiado. No hay pecado demasiado grande que Dios no pueda perdonar. No hay lugar tan negro y tan oscuro en tu corazón que Dios no pueda limpiar y purificar. Y si tú ya eres cristiano, pues sencillamente recuerda, como se ha mencionado, las veces que has prometido cosas a Dios, que le has dicho, voy, aquí estoy. ¿Y hoy en día qué? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Cuál ha sido tu recorrido? Que hoy sea un día de tomar decisiones. Todo el mundo, de replantearse las cosas. El tiempo pasa volando, no es nuestro. Siempre, desde el punto de vista de Dios, es el hoy que cuenta. Que Dios os bendiga a cada uno.